hablamos acerca del discipulado cristiano, que es el corazón del seguimiento de Jesús y un pilar fundamental en la vida de la iglesia. Aprecié mucho el himno que cantó nuestra hermana Prisi porque habla de discipulado, yo iré, ¿verdad? El discipulado es más que transmitir conocimiento de un maestro a un discípulo. Tiene que ver con un proceso de transformación en el cual los creyentes se comprometen a vivir según las enseñanzas de Cristo, siguiendo su ejemplo en todas las áreas de la vida. Porque el cristianismo tiene que encontrar realmente su significado no en lo que decimos o predicamos, sino en lo que vivimos cada día. Tampoco es solamente aprender 28 doctrinas, que es importante conocer la doctrina, es cierto, pero tiene que ver con experimentar una profunda renovación del corazón y la mente bajo la dirección del Espíritu Santo. En el discipulado, la fe se traduce en acción. La relación con Cristo se fortalece y se manifiesta en nuestro trato con nuestros hermanos y con los demás. Y hay una parte activa también en la formación de nuevos discípulos, ¿verdad? Porque Jesús dijo, id y haced discípulos. Y hay un compromiso radical con las prácticas del reino de Cristo. Y bueno, a manera de rapidito, ¿verdad? Repasamos el tema. Un discípulo es un aprendiz, una persona que es enseñada, un alumno, y tiene básicamente tres componentes: seguir a Jesús, aprender sus enseñanzas y vivir de acuerdo con sus principios. Eso es verdaderamente el discipulado, ¿verdad? Y hablamos un poquito acerca de los antecedentes del discipulado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos el concepto en la conducción de la adoración a Dios en el pueblo de Dios a través de los hijos de Emán. Dice, estos todos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y dio a Emán 14 hijos e hijas. Y todos ellos, estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. O sea, podemos imaginarnos a un padre, ¿verdad?, que tenía a sus discípulos que eran sus hijos y le enseñaba la música en la casa de Dios. Y con todos los instrumentos, dice más adelante, y el versículo 7, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos fueron 288. ¿Verdad? Y así se organizaban para mantener la adoración entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, estos son los antecedentes, porque muchas veces pensamos que el discipulado solamente era en el Nuevo Testamento, pero era en el Antiguo Testamento, y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham y Lot. Tal vez algunos podrían argumentar que realmente no tenían una relación de maestro a discípulo, pero miren lo que dice esta cita. Lot había vivido en casa de Abraham, se había moldeado también, o sea, de eso se trata el discipulado, ¿verdad? De ser moldeado por el maestro. Dice que manifestaba el mismo espíritu de cortesía que tenía el patriarca. Ahí vamos a dejar la lectura por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de discipulado, de Lot y Abraham, por ejemplo. Un ejemplo más. Moisés y Josué, ¿verdad? Ellos también vivieron cercanos, sí, siempre estuvo Josué detrás, dice ahí el versículo. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra de la ley y mandamientos escritos para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Aquí está el concepto de discipulado también en el Antiguo Testamento. Pero un pasaje que realmente me llama la atención y me gusta mucho, y que no lo vamos a leer todo porque ni se alcanza a ver, ¿verdad? Pero es la narrativa de cuando Eliseo, ustedes saben que Eliseo fue llamado como discípulo, y entonces siempre estuvo
cerca de Elías. Y cuando Elías iba a ser llevado al cielo en un carro de fuego, ¿se acuerdan de ese escenario? Le dice Elías, mira, Dios me ha mandado que vaya a Betel, quédate por aquí. Y dijo, no te voy a dejar, voy a seguirte siempre. Y así se fue a Betel. Y luego le dijo que voy a ir a Jericó. Y entonces le decían los hijos de los profetas, ¿sabes que tu Señor va a ser llevado al cielo? Así lo sé, dijo, pero guarden silencio. Y entonces, cada vez que Elías era enviado a un lugar, Eliseo decía, no te voy a dejar. Y así tenemos el escenario de Eliseo siguiendo fielmente a su maestro Elías hasta que recibe una doble dotación del Espíritu Santo, dice la narrativa, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo también en relación con el discipulado en el Antiguo Testamento es la relación que Dios tenía con su pueblo. Era como Dios el maestro y los hijos de Israel sus discípulos. Por eso dice también en Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, ¿verdad? Dios quería que su ley fuese guardada. Entonces Isaías ahí manifestó esa expresión y usa literalmente el término discípulos. Ahora, el origen del discipulado cristiano sabemos que comenzó pues con Juan el Bautista. Realmente llegó a ser cristiano porque llegó la presencia de Cristo y él tuvo discípulos. Los otros eran discípulos, diríamos, bautistas de Juan, ¿verdad? Y dice que ahí en el texto, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. En el Nuevo Testamento habla ya de discipulado. Y por supuesto que no había también discípulos porque había escuelas entre los esenios, había escuelas en el pueblo de Israel, Gilel y Shammai, que eran las principales escuelas, y tenían sus maestros y también tenían sus discípulos. Pero hay un énfasis muy especial cuando Juan predica y tiene sus discípulos. Y también entonces viene el escenario Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Pero quisiera que brevemente, en el poco tiempo que nos queda, que hablemos acerca de los desafíos del discipulado. Ser un discípulo conlleva desafíos, porque cuando uno adopta o quiere imitar a su maestro, entonces también la vida nuestra se ve desafiada, tal vez por bendiciones o por peligros que conlleva el discipulado. El primer desafío que vamos a mencionar es la abnegación, es decir, un discípulo de Cristo debe ser abnegado y debe rendir un servicio desinteresado. Miren lo que dice aquí en esta cita de Camino a Cristo. Jesús no suprimió una palabra de verdad, pero siempre profirió la verdad con amor. En su trato con la gente ejercía el mayor tacto y la atención más cuidadosa y misericordiosa. Esto es lo que nosotros debemos también hacer como discípulos, ¿verdad? Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca produjo un corazón sensible, una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana. Hablaba la verdad, pero siempre con amor. La suya fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Si eso hizo nuestro maestro, pues nosotros, sus discípulos, debemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y Jesús nos dio el ejemplo. Filipenses 2 dice que Él, siendo, ¿verdad?, igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el desafío para nosotros, ¿no? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro primer desafío como seguidores, discípulos de Jesús.
Y vean lo que dice esta cita, Consejo sobre Mayordomía Cristiana. Dice, la causa de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros planes y afectos. Por eso decimos que el primer desafío para nosotros también es la abnegación. Se necesita presentar un mensaje directo concerniente a la complacencia del yo, mientras la causa de Dios carece de recursos. Y bueno, más adelante dice, el amor al mundo los está trabando como un grueso vestido. A menos que cambien su proceder, nunca sabrán cuán preciosa es la práctica de la abnegación por amor a Cristo. Así que un desafío, el primer desafío que enfrentamos, que nos enseñó nuestro maestro, es la abnegación. Dios nos dice que debemos ser abnegados y que la causa de Dios debe ser la que ocupe el primer lugar en nuestros planes. Miren esto, no se nos pide a todos que sirvamos como sirvió Eliseo. ¿Se acuerdan que Eliseo sirvió y dejó todo y se fue con Elías? Porque a veces pensamos, bueno, ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Debemos dar todo como lo pidió Jesús al joven rico? Pero miren lo que dice, no se nos pide a todos que sirvamos como sirvió Eliseo, ni somos todos invitados a vender cuanto tenemos, pero Dios nos pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida, que no dejemos transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar su obra en la tierra. Somos llamados a una vida de abnegación. Ese es el desafío. Hay un segundo desafío que está ahí en Lucas también. Una vida de sencillez. Probablemente a algunos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Vivir una vida de sencillez. ¿Sencillez en qué área de la vida? Bueno, en relación con el ejemplo que nos dejó Jesús, dice que yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Alguien que quería ser su discípulo. Y le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde, ¿qué? Recostar su cabeza. Qué tremendo desafío nos dejó nuestro maestro, ¿no es cierto? Una vida de austeridad. Y nosotros no hemos sido llamados a ser redentores del mundo, podemos decir, ¿no? Pero dice la cita anterior que debemos poner la obra de Dios en primer lugar. A todos nos gusta tener una buena almohada donde dormir, ¿verdad? Bueno, Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y ese es nuestro desafío como discípulos. Los padres, fíjense, deberían ser alumnos constantes en la escuela de Cristo. Necesitan lozanía y poder para enseñar la sencillez de Cristo en el conocimiento de su voluntad a los miembros jóvenes de la familia de Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos la sencillez, por precepto y por ejemplo, ¿verdad? Bueno, incluso en la obra de la educación, miren lo que dice ahí. El Señor nos ha ordenado que nuestras instituciones de educación debemos procurar que se alcance la perfección de carácter que se ve en la vida de Cristo y en la instrucción que dio a sus discípulos. Habiendo recibido nuestra comisión en la más alta autoridad, debemos educar en la sencillez de Cristo. Por eso debemos ser muy responsables y conscientes cuando realizamos inclusive eventos. Deben estar marcados por nuestra sencillez, ¿verdad? Esa es la filosofía que nos dejó Jesús. En el vestir, por supuesto, dice Elena de White que también en el lenguaje debemos ser sencillos para hablar. En la alimentación, y sabemos si tenemos mucha luz en relación pues con los efectos de la grasa y el exceso de azúcar, ¿verdad? El consumo de la carne, sencillez en la alimentación. Lo más sencillo, lo más natural es lo que más conviene a nuestra salud, ¿verdad? Y no tenemos que estarnos ya muriendo para decir que esa es la verdad. Hay que aceptarlo ahora que estamos con salud, ¿verdad? En el arreglo personal, por ejemplo, no somos jueces de nadie.
Cada quien evalúa, ¿verdad?, cómo se arregla personalmente. Algunas personas no se sienten tan seguras porque dicen, no, yo necesito esto un poco más. Otras dicen, a mí no me afecta nada. No juzguemos a nadie, pero la regla es sencillez en el arreglo personal, en la religión, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras celebraciones, en nuestras bodas. En las bodas en India se estila que se gasta mucho dinero que no se tiene, que se pide prestado dinero, que la gente se endroga porque pide prestado porque tiene que quedar bien con toda la gente, ¿verdad? Tiene que quedar bien con toda la gente. No, hay que vivir con sencillez también en nuestras celebraciones. Si no alcanza el presupuesto, pues para lo que alcance, ¿verdad? Hasta nuestra muerte tenemos que ser muy sencillos. Bueno, pero otro desafío, persecución y hostigamiento. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? No puede ser mi discípulo. O sea que Él dice que puede haber sufrimiento, como el desafío. Sí, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir? ¿Y por qué siempre, si él hacía lo bueno, sanaba a la gente, hacía el bien, no ofendía, era perfecto? Bueno, es que hay un poder extraño, satánico, detrás de los discípulos de Jesús. Como un empleado que es fiel, llega a tiempo, es responsable, es nítido en su trabajo, deja bien su escritorio y todo, pero hay alguien que no lo tolera porque su rectitud revela el pecado que hay en la persona, ¿verdad? Por eso muchos cristianos y adventistas y de otras religiones también son rechazados en un ambiente porque son demasiado santos, por así decirlo, ¿no? Miren lo que dice la palabra de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Esa es la tragedia del hombre, ¿no? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, y también eso nosotros somos testigos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo contacto con gente de Pakistán. Estuvimos 5 años en la India. Los cristianos que se convertían les cortaban el agua, no los dejaban sembrar arroz. Eran hostiles los hindúes hacia los cristianos. Porque el discípulo de Cristo pues también sufre como su maestro. En Pakistán a los cristianos les dan los trabajos, si pudiéramos decir, más bajos. Esos trabajos les dan haciendo ladrillos, limpiando las oficinas, no porque no sea digno de hacerlo, ¿verdad? Pero en ese contexto a los cristianos los relegan siempre. No tienen derechos, son perseguidos por su fe. Y no tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? Hace varios años en Chiapas, por ejemplo, la gente que se convertía y no seguía las tradiciones del pueblo, o también en la sierra de Nayarit, entre los huicholes, ¿verdad? Eran expulsados de sus comunidades, eran expulsados de sus comunidades por causa de su fe. Así es que, pues no nos extrañemos, ¿verdad? Que también tengamos en algún momento algún tipo de persecución. Aquí vivimos todos muy tranquilos porque vivimos en un ambiente muy adventista, pero en otras zonas donde no hay, ¿no? La gente se agrupa en cristianos para vivir juntos, para protegerse, ¿no? En la India hay colonias de cristianos porque entre ellos se protegen, ¿no? Pero hay otros que sufren las consecuencias y es difícil que el evangelio entre en algunos lugares. Una vida de consagración. Este es otro desafío que nos dejó nuestro maestro. Muy temprano de mañana dice que Jesús iba a orar. Y también lo encontraban en la madrugada orando. Dice, el alba lo encontraba
a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz. Es el ejemplo que nos dejó nuestro maestro. Y dice que también tenía un espacio especial para la oración. ¿Se acuerdan de dónde gustaba Jesús de ir a orar? Al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y también, pues nosotros tenemos que buscar espacios de oración, ¿verdad? Por eso tenemos aquí en la universidad un jardín de oración, ¿no? Me dio mucho gusto la otra noche que pasé por ahí ver a los colportores, a un grupo que estaba ahí orando, ¿verdad? Porque debemos tener espacios para orar, tal vez en nuestra casa también, ¿no? Debemos tener espacios para orar. Y bueno, también, aparte de los desafíos, el discipulado cristiano tiene una recompensa. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, porque la religión divide las familias. A veces los creyentes se corta la comunicación, lo sanguíneo, por causa del evangelio también. Y entonces la familia de la iglesia llegan a ser nuestros hermanos. Dice: o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o tierras, e hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese es el premio, la recompensa. Pablo, él dio todo. Él dijo: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿verdad? Él lo dio todo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y nosotros también somos llamados a darlo todo, a poner a Jesús en primer lugar. Hay un canto que todos hemos cantado por muchos años. El canto se titula: He decidido seguir a Cristo. Se dice que Sadhu Sundar Singh, un hombre sikh, él le puso la música, pero realmente el origen de este canto sucedió en un estado en el noreste de la India. Ahora se llama Assam, antes se llamaba Meghalaya. Sucede que ahí, en este lugar, vivía, después de un despertar religioso que hubo en Gales en el año 1841, ¿verdad? Hubo muchos misioneros que fueron a la India, pero muchos de ellos fueron muertos. Pero cuando uno de los locales aceptó el evangelio, le dijeron que si no se retractaba de seguir a Cristo, iban a matar a sus hijos. ¿Y saben qué dijo? He decidido seguir a Jesús. No hay vuelta atrás. La historia dice que mataron a sus hijos enfrente de ellos, de él y de su esposa. Y entonces amenazaron otra vez al hombre, el jefe de la tribu, porque allá en esa zona son muy tribales, tanto que la gente de una tribu, todas visten igual, la misma falda, todas visten igual. Así que el jefe de la tribu dijo: si no te retractas, vamos a matar a tu esposa. Y dijo: aunque nadie se una a mí, aún así yo seguiré a Jesús. No hay vuelta atrás. Y mataron a la esposa. Y por último le dijeron: si no te retractas y dejas de seguir, porque eran ellos animistas, adoraban otros dioses. Si no te retractas, te vamos a matar a ti también. ¿Y saben lo que dijo? La cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. La historia dice que finalmente le quitaron la vida a este hombre. Pero el jefe de la tribu quedó impresionado por la fe de este hombre que se llamaba Noxen. Y entonces quería saber qué era lo que lo había llevado a ver morir a sus hijos, a su esposa y a entregar su vida. Hasta que él entendió el evangelio y también aceptó a Jesús.
Y como era típico de esa zona también, donde hoy hay muchos cristianos, especialmente bautistas y también muchos adventistas, él aceptó el evangelio, aceptó a Cristo y con él toda la tribu se hizo cristiana. Hermanos, seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo tiene desafíos, pero también tiene una recompensa. ¿Estamos dispuestos a seguir siendo discípulos de Cristo? Que el Señor nos ayude para hacerlo siempre.